Daré la bienvenida a mi querido licenciado de la Cruz. Vamos a hablar justamente del tema Jorge Glass. ¿Por qué no se libera a Jorge Glass Vamos a, teniendo ya una boleta de vamos a excarcelación? saludar al abogado Carlos Alvear, abogado en temas humanitarios del ex vicepresidente Jorge Glass. Póngalo en pantalla dividida al abogado Carlos Alvear. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. No, gracias a ustedes por la invitación y sobre todo gracias a todos los que nos escuchan en Ecuador en directo. Excelente día para todos. Gracias, abogado. A ver, abogado, entiendo que usted es el representante jurídico del ex vicepresidente en temas humanitarios, pero tampoco podemos dejar de consultarle. ¿Por qué el SNAI no libera a Jorge Glass? Esa es una excelente pregunta que la verdad, luego de haber pasado ya más de 15 días, no tenemos una respuesta contundente del propio SNAI. Como ciudadanos, en primer lugar, y como profesionales del derecho, tampoco tenemos una respuesta ya dentro de un marco jurídico constitucional y legal con el que deben desenvolverse las actividades y todas las actuaciones del Estado ecuatoriano. ¿Por qué, damas y caballeros? Una boleta de excarcelación, una orden de autoridad competente en temas de garantías jurisdiccionales de carácter constitucional como este, que es un habeas corpus, son de cumplimiento inmediato. No existe una posibilidad de que la autoridad, en este caso penitenciaria, sea o pueda o se arrogue la función de ver qué acata y qué no acata. Porque si es que entramos en este juego, en esta dinámica, estamos absolutamente rompiendo, destruyendo justamente el Estado de derechos y justicia y la división de poderes del Estado, que bueno, es justamente el marco constitucional con el cual puede funcionar de manera correcta un Estado ecuatoriano. Si es que se rompe este marco constitucional e institucional, simplemente, y lo hemos dicho, estamos viviendo ante un régimen autoritario y bien se le podría calificar esto como una dictadura, damas y caballeros. Claro, sorprende que el presidente de la República, cuando le conviene, dice hay que acatar la orden de los jueces, como el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el caso del superintendente de bancos, pero cuando resulta que hay que acatar la orden judicial de un enemigo político del gobierno, no, ahí no acatamos. Aquí hay como un doble discurso de parte del gobierno. Parece ser que hay una injerencia directamente del presidente de la República. A ver, la injerencia del Ejecutivo dentro del resto de las funciones del Estado, estimados amigos, creo que ha sido clara. Y no solo en este tema, en distintos otros temas. Recordemos lo que pasó hace meses cuando enviaron un convoy de policías. No, ustedes no estuvieron presentes, entiendo yo, pero yo pude pasar por la calle Santa Prisca, donde queda el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El edificio estaba plagado de policías que permitieron... Algo está pasando con la señal. Bueno, esperemos que se recupere la señal para poder continuar con el abogado Carlos Alvear. Él es defensor del ex vicepresidente Jorge Glass en temas humanitarios. Es importante conocer desde el punto de vista jurídico lo que está pasando dentro del caso Jorge Glass. El presidente de la República en realidad se ha atribuido casi como que él es el que decide en estos casos. Se nos fue la señal unos minutos, unos segundos, doctor. Vamos a continuar Sí, con lo que estaba justamente diciendo. justamente, y recordemos qué pasó hace un mes aproximadamente cuando se develó a través de audios que miembros del Consejo de la Judicatura hablaban con un juez y le habían dicho, me llamó el presidente de la República y dice que le ayudes a Guadalupe Llori. O sea, el presidente de la República ordena en la Judicatura para que a su vez se beneficie
otra función del Estado. O sea, lo que estamos viviendo en este momento es absolutamente escandaloso y lamentablemente muchos de medios de comunicación tradicionales han estado ocultando, tratando de tapar esta situación que ya es absolutamente desbordante respecto a lo arbitrario con el cual el gobierno ecuatoriano se está manejando en la actualidad. Correcto. Cada día nos sorprendemos más de lo que ocurre en el gobierno, como yo lo decía hace un momento. La situación es bastante compleja. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cómo está la situación del ex vicepresidente Jorge Glass? ¿Cómo está su estado de ánimo, su salud? Hemos escuchado que el ex vicepresidente tiene problemas de salud. Hasta hace poco se hablaba de que estaba bastante complicada su salud. ¿Cómo anda la situación de él al momento? Ya, respecto a esto, lo comunicaré porque ya es público y se ha ventilado así públicamente. Existen, y esto también se ha utilizado en distintas acciones judiciales nacionales e internacionales, existen distintos informes médicos de traumatólogos, médicos especialistas en psiquiatría, en psicología, y todos llegan dentro de los distintos ámbitos que ellos cumplen con su especialidad, llegan a la conclusión de que el encierro en el cual actualmente se encuentra el ingeniero Glass ha sido la causa por la cual todas sus enfermedades se han ido agravando los últimos 5 años, por un lado, y por otra parte, las condiciones con las cuales el sistema de salud pública del Ecuador y el sistema penitenciario no garantizan el derecho de la salud, de tratamiento médico y de medicinas a las personas privadas de la libertad, han agravado esta situación. Respecto al estado actual, el ingeniero Glass tiene graves problemas de salud. Esto no lo dice la defensa de él, no lo dice el abogado de temas humanitarios, no lo dicen solo los abogados en los habeas corpus. Bueno, repito, esto lo enfocan informes médicos, de médicos nacionales e internacionales, de distintas disciplinas, y como ya lo he mencionado, todo esto, ya que en el país no se toma en cuenta para que se solucione y se le pueda otorgar medidas alternativas a la privación de libertad, aquí en el Ecuador esto se está llevando a nivel internacional y es absolutamente grave lo que sucede, cómo nos ven los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de Detenciones ilegales y arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas. Piensan que en este país definitivamente llegar a una cárcel es ya una pena de muerte, y esto lo ha agravado, digamos, no solo este gobierno, sino el anterior, donde efectivamente ustedes, toda la ciudadanía ha podido ser testigo del abandono del sistema penitenciario, el abandono en el sistema de salud, que no solo lo viven los privados de la libertad, en este último caso, sino también las personas que estamos acá afuera. Abogado, Carla Aro le saluda. Muy buenos días. Bueno, el SNAI no le da la libertad a Jorge Glass. Sabemos los problemas de salud y, bueno, la crisis que existe dentro de la penitenciaría, y usted nos hablaba, pues, de llevarlo ya a otras instancias, a instancias internacionales y que ya conocen. Al ver esto, ¿qué procedimiento se va a seguir con las instancias internacionales que ustedes manejan? Ya, en instancias internacionales existen distintos procedimientos, como por ejemplo los que se están llevando a cabo justamente en el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias e ilegales, que hace un año había emitido un informe en el cual pedía al Estado ecuatoriano se tomen medidas alternativas respecto al cumplimiento de la pena de Jorge Glass, lo cual se ha incumplido. Y respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto va a abonar al procedimiento que ha tenido un avance
bastante rápido, porque recordemos, el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que cuando existen muchos elementos probatorios, cuando existe todavía el riesgo de que los derechos de una persona estén siendo violados en la actualidad, la Comisión activa estos mecanismos y genera preferencias dentro de estos casos, y que no sea sorpresa que en los próximos meses tengamos una decisión favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los procesos judiciales de Jorge David Glass Espinal, que incluso puedan destruir sentencias con las cuales él está actualmente privado de su libertad. Entonces, y por supuesto, esto traería graves consecuencias al Estado ecuatoriano, no solo por declarárselo como un violador de derechos humanos, de debido proceso, de derecho, de violaciones contra el derecho a la defensa, tutela judicial efectiva, etcétera, etcétera, sino también incluso responsabilidades pecuniarias. Entonces, que no sea sorpresa, esto va a pasar tarde o temprano, esperamos. Abogado, perdón que lo interrumpa. Todo para que sea perdón que lo pronto, interrumpa. O sea, no podemos entender entonces que si el Estado sigue vulnerando todos estos derechos y todas estas sentencias que emite, estos dictámenes que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el resto de instituciones, en algún momento nos va a costar como país. O sea, estamos hablando de indemnizaciones. Sí, Carla, pero estas indemnizaciones no son tan onerosas como otros efectos que sí tiene y que sí va a tener el incumplimiento o la violación a los derechos humanos de Jorge Glass Espinel. Y les voy a comentar esto acá a la ciudadanía. Hace una semana recibí un correo electrónico del eurodiputado Manu Pineda, que ha creado una veeduría respecto a las personas privadas de la libertad en el Ecuador y el cumplimiento de sus derechos humanos. Y le pusimos en consideración el caso de Jorge Glass. Y cuando él observa todo lo que ha pasado en contra de Glass, él emite un informe con esta veeduría que está conformado por otros eurodiputados y les dice a las autoridades del Parlamento Europeo: miren, escuchen lo que está pasando en Ecuador. Hay una persona que por ser un perseguido político se le está violando sistemáticamente todos los derechos que le asisten. Este informe tiene como conclusión, y ciudadanía, pongan mucha atención, que puedan denunciar, el Parlamento Europeo pueda denunciar el Tratado de Libre Comercio que tiene con Ecuador. ¿Por qué? Porque todos sabemos, Ecuador y la Unión Europea tienen un tratado de libre comercio. Este tratado tiene una cláusula muy especial y que obliga a las partes a que ambos, la Unión Europea y el Ecuador, respeten los derechos humanos. En este caso, hay tantas violaciones a los derechos humanos que están llamando la atención a Europa que, vuelvo, repito, podrían denunciar ese tratado y no saben de pedir el retiro de ese tratado internacional que de una u otra forma nos perjudicaría, porque hay que decir las cosas como son. Ese tratado ha sido muy beneficioso para el Ecuador y nos ha traído pues algunos logros, bastantes logros. Me parece que eso fue un gran acuerdo que hizo el último gobierno, sí. El último periodo del expresidente Rafael Correa, ¿no? Rafael Correa. No sé si lo tenemos, sí. Abogado, no sé si nos está escuchando, ¿sí? De pronto se nos fue. Conversábamos un poco y decíamos la importancia que para la ciudadanía, cuando hablamos de denunciar el tratado en derecho internacional, hablamos de que la Unión Europea, en base a esa cláusula, al ver ese incumplimiento, podría pedir el retiro, ¿no?, del acuerdo. Exacto. Podría haber la terminación de ese acuerdo. Entonces, eso nos gustaría que nos siga explicando. Justamente, Carla, y esto es tan grave, porque imagínense productores, agroexportadores del Ecuador, imagínense todos los productores de materias primas, de productos de cacao, de banano, de café, de camarón. ¿Qué va a pasar cuando se nos cierren? O sea, no se nos va a cerrar el mercado europeo, pero vamos a vender sin las ventajas arancelarias que tenemos en este momento. Vamos a perder una ventaja comparativa inmensa, y esto va a resultar,
y ahora sí, para todos los ecuatorianos, porque entendamos que la actividad agroexportadora del país tiene una injerencia directa, no solo en empleo, sino también en ingreso de divisas, balanza comercial, balanza de pagos, etcétera, etcétera, que influye directamente para todos los ecuatorianos. Así que ahí sí, eso sí va a ser gravoso, no las indemnizaciones que se tengan que pagar contra las víctimas de violaciones de derechos humanos, sino esto que va a ser una consecuencia absolutamente terrible para todo el pueblo ecuatoriano. Abogado, ¿usted tiene conocimiento de cuál es el pronunciamiento del SNAI? ¿Por qué no se libera a Jorge Glass? O sea, ellos en este momento, ¿qué es lo que manifiestan de por qué no se da esto? Mire, han interpuesto una serie de excusas que son absolutamente inválidas. Han indicado que no les parece la boleta, que el sello de la boleta, que una y otra cosa en ese sentido, que son, vuelvo y repito, absolutamente impertinentes en este punto donde existe una decisión judicial. La decisión judicial está dada. Libertad para Jorge Glass y otras 2 personas privadas de la libertad. Esto formalmente se ejecuta con una boleta, pero si no existiera la boleta, igual tendría que ejecutarse, damas y caballeros, ciudadanía que nos está escuchando en este momento. Por eso, vuelvo y repito, son inválidas todas las excusas que está dando el SNAI y son, como digo, excusas que no les va a eximir de responsabilidades administrativas, penales, incluso políticas, para el mismo presidente de la República, que fue el que ordenó a través de un tuit que no se libere a Jorge Glass Espinel hace una semana y media. Bueno, se dice que para que se dé el habeas corpus tenía que haberse dado una audiencia. En realidad era importante tener esa audiencia para que sea legal ese habeas corpus, que supuestamente por eso es un habeas corpus que el gobierno no lo ha tomado en cuenta. Primero dijeron que no hubo audiencia y efectivamente sí hubo, están ahí los audios. Luego el gobierno dijo que no hubo un representante del Estado en esa audiencia. Y sí hubo, estuvo convocado y participó en esa audiencia, habló en esa audiencia el exdirector de la cárcel de varones de Pichincha, número 2. Así que, vuelvo y repito, son una serie de excusas que se tratan de esbozar en este momento, porque no tienen una salida en derecho para seguir sosteniendo esta arbitrariedad. Y vuelvo y repito, todas estas excusas no eximirán a todos los funcionarios de las responsabilidades, incluso penales, que podrían tener sus actuaciones ilegales y arbitrarias. Hace 2 días entrevistamos al doctor Joffre Campaña y él nos hablaba de que el presidente de la República se está metiendo en algo que no le compete y que esto le puede acarrear incluso hasta un juicio político, porque no acatar una orden de un juez, eso significa que él está por encima de la Constitución, que no está cumpliendo con lo que dice la Constitución, y que esto puede ser de que lo llame la Asamblea a juicio político y podría costarle incluso hasta la destitución. Mire, licenciado, la Constitución de la República está determinada para que justamente se tomen acciones en los momentos en los cuales una de las funciones del Estado está abusando de su poder o está interfiriendo en el resto de las funciones, porque eso sería arrogarse el poder de otras, ¿verdad? Y sí, efectivamente, por ejemplo, está el artículo 130 en su primer numeral, que da la posibilidad a una salida constitucional, porque luego, si es que en caso de que se llegue a plantear esto, el presidente de la República dirá que es golpismo. No, pero por favor, abramos la Constitución de la República, entendamos cuáles son
las atribuciones del presidente de la República, entendamos qué es lo que no puede hacer el presidente de la República y que está haciendo en este momento, y luego sí, asumamos la responsabilidad. El momento político no sé si es que da para esto, porque para esto se requiere la voluntad de las personas que están en la Asamblea Nacional del Ecuador. Sin embargo, como lo ha dicho el doctor Campaña, Le estamos agradeciéndole, doctor Alvear. Lamentable. Bueno, no tuvimos buena señal, pero bueno, qué importante, ¿no? Para la ciudadanía conocer, ¿no? Que este tipo de vulneraciones de derechos humanos pueden traer otro tipo de consecuencias para nuestro país, y ya hablamos de consecuencias a nivel económico, por ejemplo, porque el tratado que maneja, por ejemplo, con la Unión Europea, el Ecuador, es un tratado muy importante y que de una u otra manera se puede ver un poco soslayado por este tipo de incumplimientos. Así que, bueno, qué importante es conocer estos efectos, ese efecto que puede causar el que el gobierno no ponga atención y siga cayendo en este tipo de vulneraciones de derechos humanos. Abogado Alvear, muchísimas gracias, pues, y esperamos en los próximos días respuestas del SNAI y saber qué va a pasar con Jorge Glass. Carla, licenciado Cruz, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y sí, por favor, ciudadanía, estamos muy atentos de lo que está pasando en este momento, de lo que podría pasar en los siguientes días. Hoy la arbitrariedad es con una persona que es una persona que piensa distinto al gobierno actual y que por eso sufre estas consecuencias, pero el día de mañana efectivamente podremos ser cualquiera de nosotros, porque cuando existe este nivel de arbitrariedad e inseguridad jurídica, bueno, lo impredecible es lo que reina. Un abrazo para todos ustedes y para toda la ciudadanía. Un excelente día. Gracias al doctor Carlos Alvear, abogado en temas humanitarios del ex vicepresidente Jorge Glass.